Hola, hola, mis queridos chismosos del corazón. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, con la energía a tope porque hoy tenemos un salseo de esos que nos encantan, de los que nos hacen vibrar. Sí, lo adivinaron, hoy vamos a hablar de Ander Zel y Kerem Bürsin. Y no me he equivocado, aunque ya no sean pareja, siguen siendo dos nombres que cuando se juntan, boom, explota todo. Porque hoy vamos a hablar de algo que ha impactado a Kerem, y sí, tiene que ver con Ande y sí, también tiene que ver con su casa. ¿Intrigados? Yo lo estaría. Así que pónganse cómodos, preparen su cafecito, su tecito, su agüita fresca, lo que más les guste porque este chismecito se viene bueno. Pero antes de que empecemos con todo el drama, con toda la carnita, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si les gusta el salseo, si les gusta estar al día con todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, y dejarme un comentario al final contándome qué les pareció todo esto. Ahora sí, vamos al grano. Como ya saben, la relación entre Ande y Kerem fue un auténtico fenómeno. Desde que se conocieron en el set de Senkalkam, Love is in the air, la química entre ellos era palpable. Negarlo era imposible. Todo el mundo suspiraba con cada mirada, con cada sonrisa, con cada interacción. Y cuando confirmaron su relación, el mundo entero explotó de felicidad. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas, fotos adorables en redes sociales, todo parecía indicar que estaban destinados a estar juntos para siempre. Pero como suele pasar en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen finales inesperados. Su ruptura fue un balde de agua fría para todos sus fans. Rumores, especulaciones, teorías, se dijeron miles de cosas sobre el porqué de su separación. Que si diferencias irreconciliables, que si agendas muy ocupadas, que si terceras personas, la verdad es que nunca supimos con certeza qué fue lo que realmente pasó. Y aunque ambos han tratado de mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos, es inevitable que cada uno de sus movimientos sea analizado con lupa. Y aquí es donde entra la parte que impacta a Kerem, y donde su casa juega un papel fundamental. Resulta, mis queridos chismosos, que Ander Zel, después de su ruptura con Kerem, ha estado enfocada en su carrera, en su familia, y sobre todo en su bienestar personal. La hemos visto brillar en nuevas series, modelando para importantes marcas y disfrutando de tiempo con sus amigos y seres queridos. Pero una de las cosas que más ha llamado la atención en los últimos meses es su faceta como coleccionista de arte. Sí, así como lo oyen. Ande se ha convertido en una apasionada del arte contemporáneo, y ha empezado a adquirir obras de jóvenes artistas turcos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Kerem y su casa? Pues aquí viene lo jugoso del asunto. Resulta que una de las obras de arte que Ande ha adquirido recientemente es una escultura del artista que también decoró la casa que Kerem y Ande compartieron. Sí, escucharon bien. La escultura, una pieza abstracta de gran tamaño, ha sido colocada en el jardín de la nueva casa de Ande y ha generado un sinfín de comentarios y especulaciones. Obviamente la pregunta que todos nos hacemos ¿es esto una simple coincidencia, o hay algo más detrás? ¿Será que Ande al adquirir esta obra de arte, está tratando de revivir recuerdos de su pasado con Kerem? ¿O simplemente le gusta el trabajo de este artista, y no le importa la conexión que tiene con su expareja? Las teorías son muchas. Algunos dicen que Ande está demostrando que ha superado la ruptura y que puede apreciar el arte sin importar su origen. Otros creen que es una forma sutil de mantener a Kerem presente en su vida, aunque sea de manera indirecta. Y también hay quienes piensan que todo es una simple casualidad, y que Ande simplemente se dejó llevar por su gusto artístico. Lo que sí es cierto es que esta situación ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Ande y Kerem han inundado las plataformas digitales con mensajes de todo tipo. Algunos aplauden la decisión de Ande mientras que otros la critican por considerar que es una falta de respeto hacia Kerem. Y por supuesto, también hay quienes sueñan con una reconciliación, y ven en esta coincidencia una señal de que aún hay esperanza. Pero, ¿cómo ha reaccionado Kerem ante todo esto? Hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Sin embargo, fuentes cercanas a él aseguran que está sorprendido por la situación, y que le ha impactado ver la escultura en el jardín de Ande. No sabemos si le ha molestado, si le ha hecho gracia, o si simplemente le ha dado igual.
Lo que sí es evidente es que esta situación ha removido algo en él, y que le ha hecho recordar los tiempos en que él y Hande eran la pareja más admirada de Turquía. Es importante recordar que a pesar de su ruptura, Hande y Kerem siguen siendo figuras públicas con una gran base de fans. Cada uno de sus movimientos es seguido de cerca por los medios de comunicación y por el público en general. Y aunque han tratado de mantener la compostura y de seguir adelante con sus vidas, es inevitable que su pasado en común siga siendo un tema recurrente en las conversaciones. En definitiva, la adquisición de esta escultura por parte de Hande ha sido una jugada inesperada que ha impactado a Kerem y que ha generado un sinfín de especulaciones. No sabemos si es una simple coincidencia, una estrategia para revivir el pasado, o una forma de demostrar que ha superado la ruptura. Lo que sí sabemos es que esta historia aún tiene mucho que dar, y que seguiremos atentos a cada uno de los movimientos de Hande y Kerem. Y bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí el salseo del día de hoy. Como pudieron ver, la cosa está que arde entre Hande y Kerem, aunque ya no estén juntos. La compra de esa escultura por parte de Hande ha generado todo un revuelo, y ha puesto a Kerem en una posición un tanto incómoda. Pero bueno, así es la vida de las celebridades, llena de dramas, sorpresas y especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. No se olviden de dejarme en los comentarios qué les pareció toda esta situación. ¿Creen que Hande lo hizo a propósito? ¿O es simplemente una coincidencia? Quiero leer sus opiniones. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis chismes. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, mis chismosos empedernidos. Que la cosa no se queda ahí porque aquí en Chismecito Express, no nos conformamos con la superficie. Vamos a bucear en las profundidades de este drama turco. Para empezar, hablemos un poco más de la famosa escultura. A ver, la descripción que nos llega es que es una pieza abstracta, de gran tamaño, perfecta para adornar el jardín de una casa de lujo como la de Hande. Pero, ¿de qué material está hecha? ¿Tiene algún significado oculto? ¿Representa algo en particular? Pues les cuento que mis fuentes siempre tengo fuentes, obvio. Me han dicho que la escultura está hecha de bronce pulido con formas que evocan el movimiento del agua y la fluidez del tiempo. Algunos críticos de arte han interpretado esta obra como una representación de la impermanencia de las relaciones, la constante evolución de la vida y la necesidad de dejar ir el pasado para abrazar el futuro. Uy, uy, uy. ¿Será que Hande nos está mandando un mensaje subliminal? Y hablando de mensajes subliminales, ¿qué sabemos del artista responsable de esta polémica obra? Pues resulta que este talentoso escultor es un nombre emergente en la escena artística turca. Se llama Demir Atey, y su estilo se caracteriza por la experimentación con materiales y la creación de piezas que invitan a la reflexión. Lo interesante es que Demir Atey ya había trabajado con Hande y Kerem durante la decoración de su casa compartida. Fue él quien diseñó una impresionante instalación en el salón principal, una especie de árbol genealógico hecho con luces y espejos, que simbolizaba la unión de sus familias y la fuerza de su amor. ¡Qué romántico! Pero, ¿y ahora? ¿Cómo se siente Demir Atey al ver una de sus obras en el jardín de Hande, después de la ruptura? ¿Será que él también está en shock? Necesitamos respuestas. Ahora, enfoquémonos en la reacción de Kerem. A ver, entendemos que el chico esté impactado. Imagínense por un momento la escena: estás tranquilamente navegando por Instagram, relajándote después de un día de rodaje, y de repente ¡zas!, te encuentras con una foto de Hande en su nueva casa, con una escultura que te recuerda a tu pasado en común. Debe ser como recibir un flechazo directo al corazón. Mis fuentes me cuentan que Kerem ha estado bastante pensativo últimamente, y que ha evitado hablar del tema con sus amigos cercanos. Algunos dicen que incluso ha borrado algunas fotos de Hande de su perfil de Instagram, como una forma de marcar distancia y protegerse emocionalmente. ¡Ay, Kerem, mi Kerem! Entendemos tu dolor. Pero la cosa no termina ahí, mis chismosos. Porque resulta que esta situación ha reavivado los rumores de una posible reconciliación entre Hande y Kerem. Sí, lo que oyen.
Los fans más optimistas están convencidos de que la compra de la escultura es una señal de que Ande todavía siente algo por Kerem, y que está dispuesta a darle una segunda oportunidad a su relación. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, creando hashtags como @Ande y Kerem volved, @Love is in the air again y @Karma is coming for Kerem. La esperanza es lo último que se pierde. Pero, seamos realistas, ¿qué posibilidades hay de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? A ver, ambos son jóvenes, exitosos y tienen mucho futuro por delante. Han demostrado ser profesionales y han sabido mantener la compostura después de la ruptura. Pero, ¿será suficiente? ¿Podrán superar sus diferencias y volver a confiar el uno en el otro? La verdad es que nadie lo sabe. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y quién sabe, a lo mejor esas cenizas todavía pueden encender una nueva llama. Mientras tanto nosotros, los chismosos de corazón, seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos, analizando cada una de sus palabras y buscando pistas que nos revelen el futuro de esta apasionante historia. Y ustedes, mis queridos suscriptores, no se olviden de dejarme sus comentarios contándome qué opinan de todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O es mejor que cada uno siga su propio camino? Quiero saber sus opiniones. Y recuerden, aquí en Chismecito Express, no nos conformamos con el chisme superficial. Nos gusta profundizar en la historia, analizar los detalles y sacar nuestras propias conclusiones. Así que no se pierdan mi próximo vídeo, donde les traeré más salseo, más drama y más secretos de las celebridades. Nos vemos pronto, mis chismosos. Besitos y abrazos virtuales. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Chao, chao.